¿Cómo andan chicos? ¿Se escucha bien? Hola, Lean, ¿cómo vas? Sí, sí, se escucha Hola, bien. buenas tardes. Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. ¿Cómo andan chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si ya estamos todos. Ay, me parece acá para admitir. ¿Me cambiaron el formato? ¿Qué? Ahí te dejé como administrador, Lea, para que puedas aceptar a la gente y si tenés que compartir pantalla también. Perfecto. Se está Bueno, grabando la clase, así eh, que después cuando sh- termines la cerrás y ya se guarda la clase. pongo finalizar directamente y ya está. Sí, sí, no te das problema. Listo. Perfecto. Bueno, primero voy a responder que me han preguntado si el libro de Hazlitt era solamente algunas páginas o todo el libro. Lo más importante es, saquemos el prólogo si quieren, pero el resto todo. A ver, no vamos a preguntar de memoria el libro de Hazlitt. Es un libro llevadero, de una lectura fluida. En 3 días, 4 lo va leyendo tranquilo, o sea, no se vuelva locos porque no vamos a preguntar cosas puntuales, pero sí les va a permitir a ustedes poder entender más los conceptos que vamos a ir analizando. No lo tomen como una lectura a los fines de saber exactamente capítulo por capítulo para el parcial. Tómenlo como una lectura llevadera, tranquila, como para distinguir y entender de otra forma los temas que vamos a ir charlando. Pues la verdad que es eso, es un libro que no es complicado de entenderlo. Si uno trata de estudiar Keynes, creo que yo les había comentado cuando habíamos hecho la evolución histórica, es inentendible. Yo habría estado 1 hora para interpretar 3 hojas y dije, esto es demasiado, porque hay muchas estadísticas, gráficos, otro tipo de economía más vinculado a esa parte. Esta es una economía más social. Él explica acá cuestiones vinculadas con aspectos económicos, dice datos muy importantes como que él considera que la inflación es un impuesto, porque como habíamos visto en la clase anterior, se ha demostrado que uno de los fenómenos y el único causante de la inflación es la emisión. Entonces, si se dejara de emitir, no habría inflación. O sea, como todo impuesto, se puede permitir incluso la posibilidad de que se pueda llegar a suprimir por decisiones que pueda llegar a tomar a cabo el gobierno. Entonces, dice cosas que están buenas para que ustedes las vayan mechando con lo que va a ser el oral. No es que vamos a preguntar algo específico, tienen que saber todo de memoria, pero sí leerlo para comprenderlo, porque justamente es lo que permite una lectura bastante llevadera y fluida. Así que eso téngalo en cuenta, vayan leyendo tranquilo, vamos a juntarlo acá, como para que lo tengan como referencia, porque la verdad que es un libro muy lindo. Sumado a las clases que vamos a ir dando, les va a servir como para poder entender mejor los temas que vamos a ir abordando y hasta incluso ofrecer otra óptica distinta. O ustedes podrían decir, mira, la verdad que en base a lo que hemos analizado, lo que leí en el libro de Hazlitt, yo opino que tal y tal cosa, que tranquilamente puede suceder. A ver, no es una ciencia donde cada uno tiene que tener su postura en determinado tema. Una de las cosas hermosas que permite principalmente la economía en este aspecto de cada uno puede ser tener el fundamento que quiera siempre y cuando lo sepa sostener, sepa entender por qué. Y yo soy más de centro izquierda, yo soy centro derecha, no, yo soy recontra de izquierda, yo soy recontra de derecha. No, yo soy de derecha, pero para mí el Estado no tiene que existir. Soy anarcocapitalista, no, yo para mí el Estado tiene que ser una injerencia mínima, soy minarquista. Bueno, está todo perfecto, chicos. Díganos el por qué. Eso es lo que queremos, que aprendan a saber cuál es su postura dentro de el sistema económico de que ustedes creen que pueden estar enrolados y por qué comparten ese sistema. ¿Por qué se sienten más identificados con eso? Acá no vamos a desaprobarlos porque, qué sé yo, sean marxistas o porque se hayan leído a Piketty y les encante y lo expliquen de pe a pa. Genial, seguramente si pueden sostener una postura o analizarlas desde esa óptica y seguramente saquen un 9, un 10, saquen una nota bárbara. Pero acá la idea no es que ustedes sigan la mentalidad que tenemos nosotros, la formación que tenemos nosotros, sino que puedan ustedes mismos pensar. Y cuando vean una noticia, digan, bueno, yo lo comparto o no, y el fundamental el por qué. Esa es la idea nuestra que queremos transmitirles con esta cursada. Por eso es que esta lectura me parece bastante acorde y lo hemos charlado con el doctor y está buena porque no es algo muy engorroso, con mucho contenido, sino que es una lectura llevadera, entretenida, que no tienen por qué saber la de memoria, pero que les va a permitir abrir un poco la cabeza para que ustedes tengan una visión distinta. Bueno, lo que vamos a analizar hoy es un poco lo que es, cuál es el aspecto económico y financiero de la Constitución Nacional. Algo habíamos adelantado un poquito en la clase pasada que tuvieron conmigo, que analizamos más que nada lo que es la parte histórica, la evolución histórica de la economía. Ahora vamos a centrarnos en cómo es acá en Argentina. ¿Cuál es el modelo que está enrolado en nuestra Constitución y en qué artículos lo hemos reflejado?
Vamos a compartir pantalla. Acá, ¿qué más del sistema económico? Esto es un pequeño Word que armó el doctor. Lo vamos a ir charlando y yo voy a ir complementando con diferentes apostillas. Veo que pusieron en el chat el grupo de WhatsApp, perfecto. El libro, si no está en el campus, queda tranquilo que me vamos a encargar de subirlo hoy. Hoy lo vamos a subir porque está en PDF. Ponen Hazlitt, se llama Economía en una lección. Ahí se los dejo para que lo busquen, por ahí ustedes lo pueden encontrar mucho más rápido, pero si no, lo vamos a subir nosotros. Como les es ¿Tiene cortito. muchas páginas? No, a ver, son 230, pero fíjate que es de letra grande. Y al principio da todo un prólogo. Chicos, si les dijera la cantidad de libros de economía que hay para darles a Bueno, estudiar. no, pero estamos en muchas materias. No, yo lo que te quería decir si lo podían subir en PDF como para que lo pasemos a Word para imprimir, así no imprimimos las 230 hojas. Pasado a Word se reduce mucho. Sí, es que lo vamos a subir, está en PDF el libro. Está en PDF. Bien. Bueno, ¿se ve bien ahí? Supongo que sí. Sí, se ve bien. Bueno, sistema económico financiero de la Constitución Nacional. Yo les había dicho, porque hay una línea de bueno, no importa. Yo les había dicho que nuestra Constitución Nacional, como ustedes saben, quien es atribuido el padre de nuestra Constitución es Juan Bautista Alberdi. Si bien Alberdi no estaba presente cuando se redactó la Constitución, porque él se encontraba en ese momento en Chile, si no me falla la memoria, en Valparaíso, justamente porque se había mantenido en el exilio cuando estaba Rosas el poder, luego de que es derrocado por Urquiza, él ahí sabe y se ve que tiene la posibilidad de poder dar a conocer eso que él tanto ha estado armando, ese modelo que le faltaba a nuestro país, pero que no se había podido consolidar. Ustedes saben que desde 1810 hasta incluso cuando nos independizamos en el 16, que fue una de las cosas que había hecho el directorio, hasta ahí veníamos bien, pero en la Constitución tuvimos el intento de Constitución en el 19, en el 26, siempre estuvo ahí la puja de unitario, federal, no nos poníamos poner de acuerdo en cómo era que se iba a llevar a cabo nuestra forma de gobierno. Y de una vez por todas termina aprobando la Constitución del 53 con todas las provincias salvo Buenos Aires, que después termina incorporando en el 60. Bien, entonces, dentro de la Constitución del 53 se incorpora algo que no estaba anteriormente, que fue el preámbulo. Y ya el preámbulo nos deja establecido cuál es el modelo económico por el cual está enrolado nuestro sistema. Acá leemos que dice, existe un marco institucional dentro del que se contempla la actividad económico-financiera del país y la legislación que la regula. En tal sentido, la Constitución Nacional estructura un sistema de normas para crear condiciones favorables al ejercicio de dicha actividad. Objetivos de la Constitución Nacional referentes a la política económica plasmados en el preámbulo. Cuando analizamos el preámbulo, vamos a ver si hacemos la comparativa que es muy similar a lo que es la Constitución de Estados Unidos. Obviamente porque nuestro modelo se ha adaptado mucho al modelo estadounidense. Es más, hasta incluso la primera Constitución del 53 dice cuáles deberían ser la cantidad de miembros que debería tener la Corte, que era el número de 9. Eso después se ha ido modificando y se ha sacado. Hoy en día no lo tenemos establecido. Hay 5, ahora lo quieren llevar a 11, no me quiero meter en el tema de la reforma porque ya me lleva todo a eso, pero solamente hago este pequeño comentario. Pero sepamos que teníamos una Constitución que estaba muy enrolada con la norteamericana. Ya lo hemos reflejado con la primera parte, la de Estados Unidos siempre empieza diciendo "We the people of the United States", la nuestra es "nos los representantes del pueblo de la nación argentina". Después cuando establece cuáles son los objetos, nosotros tenemos con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Ellos tienen todo lo que es la parte de los objetos muy parecidos. Y donde nosotros empezamos a establecer y donde se ve reflejado en la parte económica es cuando dice promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Ese bienestar general es, como ustedes recuerdan, como habías visto lo que decía Adam Smith en la famosa mano invisible, cuando queremos buscar un interés individual conseguimos el bienestar general. Si cada uno se dedica a hacer lo que debe hacer en una forma precisa, obviamente que lo demás se va a hacer de manera eficaz. Esto también lo establecía en la Constitución de Estados Unidos, Establish General Welfare, establecer el bienestar general, también lo dice la Constitución de Estados Unidos. ¿Dónde radica la diferencia? En que ellos
no hace mención cuando dice Alberdi para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Eso no lo dice la Constitución de Estados Unidos porque no querían que su constitución pueda ser abarcativa a los demás. Alberdi la mentalidad que tenía es, Argentina es un desierto, y este desierto hay que poblarlo. ¿Con qué hay que poblarlo? Bueno, con las ideas de Europa y con las ideas de Inglaterra y con las ideas en general de Francia, y por qué no de Estados Unidos. Entonces, él, al hacer este agregado, y para todos los hombres del mundo que quiera habitar el suelo argentino, abre el abanico para que vengan todos acá. Esta inmigración de la que él tanto hablaba, y el famoso dicho gobernar es poblar, viene justamente por eso. Una de las pequeñas cosas con las que difiere la de Estados Unidos. Entonces, ya en el preámbulo vemos reflejado cuál es la esencia de la Constitución. ¿Y por qué? Porque obviamente tenía una estrecha relación con el pensamiento de Adam Smith, con el pensamiento de François Quesnay, que habíamos visto también que era uno de los impulsores de la escuela de la fisiocracia, de Alexis de Tocqueville. Entonces, estos pensamientos los vamos a ir viendo reflejados de a poquito a medida que vayamos viendo qué artículos de la Constitución hablan de cuál es el sentido económico que viene a formar parte de nuestra Carta Magna, que vendría a ser en este caso la Constitución Nacional. Bien, el sistema económico de la Constitución fue expuesto por Juan Bautista Alberdi en bases y puntos de partida para la Organización Nacional. Las bases fueron, como decimos, lo que sentó el precedente principal y troncal sobre en que descansa y reposa nuestra Constitución. Pero él hizo otra publicación un año posterior a las bases, donde explica un poco cuál es el sentido económico, que parecería hasta el momento no se entendía mucho, que es Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina. Este librito que escribió Alberdi un año después, una bestia, el tipo escribía como un libro cada 3, 4 años, la verdad que es brillante. Da a entender un poco cuál es el sentido de nuestra Constitución Nacional en materia económica, porque se ve que hasta el momento no se tenía muy bien claro. ¿Y por qué digo esto? Porque en ese momento se sabe que los intelectuales se encontraban en Buenos Aires, ¿no? O sea, y eso un poco lo ha reconocido Alberdi posteriormente cuando se ha encontrado con Rosas, de que Rosas decía, pero ¿para qué querés que vengan diputados de las provincias? Si no saben ni leer ni escribir. A ver, ¿qué van a venir a debatir? Y Alberdi, obviamente, como era un defensor nato por ser tucumano, él quería, no por ser provinciano, él quería que tengamos un sistema federal, que las provincias participen, tener esta coparticipación, no el unitarismo que desde ese momento lo hemos tenido y que lo seguimos teniendo. Porque no somos ingenuos, Dios está en todos lados, pero gobierna en Buenos Aires. Entonces, hoy en día seguimos teniendo un modelo, si se quiere, implícito, pero sigue siendo unitario. Entonces, como que a Alberdi le costaba entender eso, pero ¿por qué no podemos llevar a que las provincias participen? Y no, porque, a ver, se tiene que manejar todo en Buenos Aires. En ese momento, y hasta el día de hoy parece que mucho no hubiera cambiado por la forma en que se ha llevado a cabo todo. Y la manera en que se han descuidado muchas provincias, como por ejemplo el Chaco. Eso la verdad que no haber podido avanzar en ese aspecto es bastante trágico. Entonces, en este libro, Sistema Económico y Rentístico de la Confederación, Alberdi hace una serie de análisis y explica algunos artículos que ahora vamos a empezar a desmenuzar, como por ejemplo cuando hace referencia al artículo 4, cómo se da la formación del Tesoro Nacional. El artículo 14 lo explica paso por paso cuáles son los derechos que tenemos, y hasta el mismo artículo 14 niega que podamos llegar a tener un sistema marxista-socialista cuando reconoce el derecho de propiedad, cuando dice usar y disponer de nuestra propiedad. Obviamente, como ustedes saben, el marxismo no reconoce el derecho de propiedad. Entonces ya él va dejando indicios con el artículo 17, donde habla de la protección a la propiedad. El artículo 16, que habla de la igualdad ante la ley. Entonces, y algunos artículos del 75, que son las facultades del Congreso, que antiguamente era el artículo 67, en lo que era la Constitución de Alberdi. Bien, sigamos avanzando entonces. Sistema económico y rentístico, ahora cuando vayamos a ver los artículos, lo vamos a analizar en concreto. Alberdi, la libertad que busca asegurar la Constitución no es política exclusivamente, sino la libertad de todo género, civil, religiosa y económica. Ustedes fíjense que nuestra Constitución en el artículo 2 establece cuál va a ser la religión nuestra, la religión católica apostólica romana. Sin embargo, Alberdi en el artículo 14 dice que tenemos derecho a la libertad de cultos. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Por un lado me decís cuál es la religión, y por el otro lado me das la posibilidad y pregonás la libertad de cultos. Claro, porque si no, ¿cómo podía Alberdi lograr esta
expansión, esta inmigración europea, si bajamos línea a una determinada religión. Entonces, Alberdi no era tonto porque yo te dejo establecida cuál es la religión, pero implícitamente te meto la libertad de cultos. Ustedes piensan que en ese momento había que cuidarse mucho con lo que uno escribía. Cuando Moreno transcribe el pacto social de Rousseau, omite la parte de la iglesia, porque no podía decir y fomentar el ateísmo en cierta forma. Entonces, había cosas que no se podía escribir. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo se decían las cosas y de qué manera se decían las cosas. Porque si se hubiera entendido cuál era la esencia de la Constitución, y él lo dejaba expreso, el sentido liberal por el que reposa nuestra Constitución, y yo no sé si se lo hubieran aprobado. Porque convengamos que todos nuestros próceres fueron liberales. San Martín, quien fue nuestro, si se quiere, por excelencia, que nos ha independizado en el campo militar. Belgrano, que también ha hecho batallas muy significativas. Uno de los caudillos que no se los reconoce. Güemes. Sin más lejos, Sarmiento también, por más que tenía sus discusiones con Alberdi, era liberal. Tanto San Martín como Sarmiento como Alberdi murieron todos en el exilio. San Martín en Francia, Alberdi también, Sarmiento en Paraguay. ¿Por qué siempre hemos tenido a nuestros próceres que pregonaban las ideas de la libertad dando vuelta? A Belgrano lo tenían todo el tiempo peleando por ahí, a San Martín lo tenían buscando la independencia de los países limítrofes, Alberdi lo llevaron al exilio. Siempre los tenían ahí dando vuelta. No quería que estén metidos en las decisiones que hacían y vinculaban estrechamente a la política que se estaba arraigando. Y no es casualidad, pero Alberdi con muy buen criterio logró sentar estas bases. Es la Constitución que reposa hasta el día de hoy, que bastante ha sido trastocada, pues ya vamos a analizar, tenemos tiempo de lo que es el artículo 14 bis, este nefasto artículo 14 bis que se ha agregado, y cómo ha venido a modificar la esencia, hasta que en su momento venía siendo una Constitución de índole bastante liberal. Bien, el pensamiento económico de la Constitución Nacional, decimos que la Constitución ha consagrado el principio de la libertad económica porque esa es la tradición política de la Revolución de Mayo de 1810. Doctrina económica de la Constitución Nacional. Bueno, ya lo habíamos visto, es representada por François Quesnay, por Jean-Baptiste Say. Federalismo económico, acá el artículo 1 donde dispone la forma de gobierno. Como yo les había contado, el artículo 1 dice que la nación argentina opta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Algo que parece tan alejado está de la situación actual y real con la que se vive. Porque federal, yo la verdad que mucho no lo veo. Salvo las decisiones que tome el gobierno, porque lo que hace a las provincias no son muy tenidas en cuenta. A partir de este concepto se consagra el respeto a las autonomías provinciales, que habla del poder no delegado, artículo 121 y artículo 122. Vamos a leerlo para que ustedes también lo tengan. Artículo 121 dice: las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, en el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Básicamente lo que dice es que todos los poderes que las provincias no delegaron los tienen que conservar para sí, como por ejemplo las constituciones provinciales. Nosotros saben que tenemos la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a analizar algunos artículos que esta Constitución viene a explicar de forma más profunda, algunos artículos que la Constitución solamente los menciona, pero que la Constitución provincial se ve que han ahondado un poquito más los constituyentes y se han explayado en ciertos temas. Pero cada provincia dicta para sí una Constitución, también eso lo consagra nuestra Carta Magna. Entonces eso habla de los poderes no delegados y de aquellos que por pactos especiales se hubieran llegado a acordar. Ustedes saben que a diferencia de como Estados Unidos, que ellos son estados independientes, hay estados que, por ejemplo, tienen abolida la pena de muerte, otros que no. Hay algunos que se permite el uso de armas, otros que no. Nosotros, en cierta forma, tenemos, justamente por ser una federación como una cabeza líder, que es nuestra Constitución Nacional, y muchos de los pactos internacionales que hemos ratificado con el artículo 75 y 122. Por ejemplo, nuestro artículo 18 dice que se prohíbe la pena de muerte para juicios políticos. Si ustedes lo leen, dice eso. Y ustedes podrán pensar, bueno, juicios políticos. ¿Y qué pasa con aquellos casos o juicios que no son políticos? Entonces, ¿se podría aplicar la pena de muerte? Y la verdad que no, porque estamos adheridos al Pacto de San José de Costa Rica, el cual prohíbe la pena de muerte en todos sus aspectos. Entonces, en esta forma se viene a complementar
el Pacto de San José de Costa Rica conjuntamente con el artículo 18. Viene a apuntar esta cuestión de qué pasa cuando no son juicios políticos. Entonces, cuando hablamos del poder no delegado, hablamos de esto, de los que las provincias se han conservado y que lo pueden ejercer para sí. Y el 123 dice, cada provincia dictará para sí una constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Ustedes saben que también, y ya lo vamos a ver ahora más adelante, pero hay impuestos que son municipales, hay tasas que son municipales entre los impuestos, hay, ¿cómo podemos decir? Normas que funcionan solamente en el municipio. Por ejemplo, cuando acá había sacado, creo que había sido, sí, como estaba Arroyo, la tolerancia cero, que no podías tener ni el 1,5 permitido para ir a un bar y tomar, bueno, eso obviamente regía acá en Mar del Plata, no regía en Buenos Aires. Entonces, son leyes que establecen de forma, o que tienen jerarquía o alcance solamente municipal. Eso forma parte de este artículo 123 y el artículo 121. Lo que no ha sido delegado por las provincias, pueden hacerlo uso para ellas. Y en asimismo existe una concurrencia de regulación nación-provincia, y es lo que en el ámbito tributario, conforme resulta del artículo 75, inciso 2, justamente que habla de la cuestión impositiva y tributaria, habla de los tributos o las contribuciones que son indirectas y las contribuciones directas. Vamos a leerlo también, y dice lo siguiente. Corresponde al Congreso imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Acá las abrocharon mal las provincias, porque justamente forma parte de que los impuestos que son nacionales, y los tenés que bancar igual. Y hay impuestos que son provinciales. Y vos como municipio querés recaudar un poco con los impuestos municipales, pero ya la gente tiene que pagar de ya para los impuestos nacionales y los impuestos provinciales. Por eso es que tenemos una carga tributaria tan grande, porque se suman todos los impuestos que nos corresponden por ser los impuestos concurrentes que tenemos que pagar y afrontar de forma indirecta, que son los impuestos de nación. Los impuestos de provincia y los impuestos municipales. No es que podemos elegir uno por encima de otro. Entonces, por eso tenemos una carga tributaria tan grande en nuestro país. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bienestar general del Estado lo exijan. Tendría que haber dicho de los contribuyentes, no del Estado. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o del total de las que tengan asignación específica, son coparticipables. Y acá toca el tema de la coparticipación, o sea, tenemos que hacernos cargo entre todos. A ver, acá sí somos federales. Cuando tenemos que hacer frente a las contribuciones y a lo que se recauda para el Estado, acá sí. Somos recontrafederales, la coparticipación. Ahora, en ciertas cuestiones no. En ciertas cuestiones las provincias no pueden llegar a participar, no tienen decisión, no tienen voto. Una ley convenio sobre la base de acuerdos entre nación y provincia instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad y la remisión de los fondos. Bueno, esto ya no importa porque es muy largo el segundo, pero apunten a esta cuestión en concreto, a cómo habla de las contribuciones indirectas, cómo se imponen y cómo se imponen las contribuciones directas. Acá vemos cómo juega. Sí. ¿Podrás subir un poco la pantalla? ¿De la cámara o de...? No, de archivo. Ahí. Igual yo se lo voy a pasar, chicos, ¿eh? Ah. Gracias. Quédense tranquilos. Lo estaba copiando. Bien. Sigamos. Pero también la Constitución compromete al Congreso a acordar subsidios del Tesoro Nacional, que estos son los famosos ATN, los aportes del Tesoro Nacional. A las provincias cuyas rentas no alcancen según su presupuesto, vamos a leerlo también, porque esto es muy importante, los ATN. 75 y 19 dice, acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias cuyas rentas no alcancen según su presupuesto a cubrir sus gastos ordinarios. Esto fue muy discutido, no sé si ustedes se acordarán, si no lo pueden buscar, si hay algún curioso lo puede buscar en YouTube, el discurso que da Ricardo López Murphy, cuando él presenta su paquete de medidas económicas. Y una de las cosas por la cual se tergiversó el discurso que él dio es cuando dijo, bueno, vamos a recortar parte de los subsidios que se da a las provincias para que puedan hacer una mejor distribución y que no tengamos un despilfarro, un gasto público tan grande, hay que recortar el gasto público. Y cuando dijo eso se interpretó como que no, estás tocando los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, está afectando la coparticipación. No, lo que él decía es, hagamos una mejor distribución, porque evidentemente no tenemos para seguir bancando un gasto público tan grande. Entonces,
recortemos un poquito el subsidio que tienen. Por ejemplo, saquemos el impuesto al tabaco, que en parte está subsidiado, que ustedes ya lo van a ver, esto se denomina como una externalidad negativa. En cualquier país del mundo, si vos querés fumar, la tenés que poner. Porque en Estados Unidos te vale promedio de 7, 8 dólares un paquete de cigarrillo. No te sale barato. Acá está muy barato los cigarrillos. Entonces, si vos querés pagarlo y te querés dar el viso, listo, ponela, no te lo va a subsidiar el Estado. Y decía, parte de ese subsidio que tiene impuesto al tabaco, vamos a redistribuirlo para lo que estamos subvencionando para la educación de las provincias, y de esa forma ganamos por ahí, o sea, le sacamos un poco lo que le estamos dando a los colegios, a la educación, pero se lo complementamos con el impuesto al tabaco. Y ya salieron a decir, quiere privatizar la educación, está yendo en contra de la educación pública. No, el tipo está hablando de redistribuir un poco los ingresos, los gastos, como para de esa forma poder, pero bueno, estaba el asunto muy caldeado, el discurso de él fue en marzo, pobre duró 2 semanas, en diciembre explotó todo, en diciembre del 2001, entonces, diga lo que diga, se iba a tomar mal. Entonces, esto hace el 75 inciso 9, lo que son los ATN, los aportes del Tesoro Nacional. Dicho en forma llana, cuando no alcanza los subsidios de las provincias, tiene que venir a ponerla el Estado. Cosa que sabemos no pasa. ¿Ven acá cómo juega? Que cuando al Estado le conviene mete la coparticipación y cuando no le conviene no. Bien, sigamos. Por otro lado, nuestra Carta Magna, consecuente con el sistema federal, dispone de cada provincia dicta para su constitución. Este ya lo leímos, 123. Y vamos acá con el 124, a ver qué nos dice. El 124 dice: las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines. Y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación y las facultades delegadas. Sigue hablando, digamos, de cuáles son las atribuciones o facultades a lo que pueden hacer las provincias cuando no delegan esto. Cuando no delegan el poder a la nación. Pero acá te lo explico un poquito más detallado. Bien, sigamos. Consecuentemente con estas disposiciones, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por su artículo 28, prescribe que la provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio. Bueno, acá, este artículo de 128 lo vamos a hacer jugar con el artículo 41, que habla también de la protección y el cuidado del medio ambiente. Y ahora vamos a ver cómo se viene a complementar. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 28? Dice: los habitantes de la provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y al deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. Este agregado es muy importante, chicos, y nunca lo dicen en los exámenes. En la protección y el cuidado del medio ambiente también apunta al cuidado de las generaciones futuras. Dejar el legado para los que van a venir después de nosotros. La provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio, incluyendo su suelo y el espacio aéreo correspondiente. Esto lo vamos a analizar más a fondo, pero sepan que este artículo 28 conjuga y viene a jugar con el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que se incorporó de la reforma del 94. No sé por qué lo ha agregado acá el doctor, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, enrolado en el federalismo económico, que aquí analizamos, se encuentra la disposición del artículo 75, inciso segundo, ya no analizamos lo que son las contribuciones. Perfecto. Hasta acá me vienen siguiendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estoy tratando de ir tranquilo explicándoles un poco para ver cómo viene a jugar esta cuestión de momento de la coparticipación con nación y con las provincias. Potestad reglamentaria y promotora del Estado en materia económica y derechos de los ciudadanos a la propia actividad económica. Nuestra Carta Magna establece derechos, pero esos derechos individuales no son absolutos. Admiten ciertas limitaciones para hacerlos compatibles con el derecho de los demás. Y de un interés público superior, dando origen a la potestad reglamentaria del Estado en materia económica. Si bien el artículo 14, como ustedes saben, dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, y luego comienza diciéndolos: de saber, de trabajar, de ejercer una industria lícita, de peticionar ante las autoridades, de navegar y transitar los ríos, bueno, etc. Nombra varios. De enseñar y aprender, de usar y exponer de su propiedad. Bien. Ahora, ¿qué quiere decir esto de conforme las leyes que reglamenten su ejercicio? Y eso es uno de los motivos por el cual yo, las charlas que tengo con amigos en nuestro ámbito interno, yo me pongo a pensar, a ver, esto lo voy a tirar muy por arriba, ¿no? Pero estos decretos que están sacando actualmente no son leyes que reglamenten el ejercicio, porque una ley
como dice el artículo 77 al 84. Tiene que pasar de la Cámara Baja a la Cámara Alta, o de Cámara de Diputados a Cámara de Senadores, o de Cámara de Origen a Cámara Revisora, llámela como ustedes quieran. Tiene que ser aprobado por 2/3, pasar a la otra Cámara, y después de que la aprueben, ser publicado en el boletín oficial. Tiene una forma en que las leyes tienen un procedimiento, un tratamiento. Si no, pareciera que acá no tenemos división de poderes, porque actualmente está regulando todo por decretos de necesidad de urgencia. ¿Dónde viene a formar parte acá el rol que cumple el Poder Legislativo de tratamiento de leyes? Pareciera que no lo tenemos. Por eso es que cuando dice conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, es importante esta palabra, porque no solamente los derechos. A ver, ustedes se reciben de abogados, y si no se matriculan, si no se colegian, no pagan los aportes a la caja, no pueden ejercer la profesión de abogado, siendo que dieron su última materia ayer. Tienen que cumplir una serie de requisitos, si no me equivoco, creo que era la 23.187, parte que establecía los requisitos que deben cumplir los abogados entre la colegiación, la matriculación. Estos son leyes que reglamentan el ejercicio para ejercer la profesión de abogado, por ejemplo. Entonces, para que se verifique un orden económico es necesaria una regulación jurídica de la economía de mercado, y en ese entendimiento el artículo 14 de la Constitución de la Nación dispone que todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. A continuación, la norma enumera esos derechos. En cuanto a lo económico, dice el derecho de trabajar y de ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles. Esto justamente hace a las libertades que Alberti ha querido establecer cuando habló justamente de todas estas cuestiones, pero libertades que obviamente deben estar reguladas por leyes, y estas leyes deben ser aprobadas y tratadas por el Poder Legislativo, justamente porque tenemos un sistema republicano, un sistema que pregona la democracia, no un sistema monárquico donde viene a formar parte la voz de uno, o la constitución de uno. Entonces, qué sé yo, acá parece que está bien, uno entiende la situación en la que estamos, es una pandemia, está todo bien, pero se está vulnerando el sistema republicano, porque las decisiones que se están tomando no es justamente delegadas en el órgano que tiene que tratar las leyes, que es el Poder Legislativo, no es el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. Bien, el derecho a trabajar tiene su correlato en el artículo 14 bis. Este artículo 14 bis viene a ser como los liberales nos gusta llamarlo, un engendro que se ha venido a incorporar acá, porque viene a establecer una serie de limitaciones a los derechos, viene a regular una serie de cuestiones que terminan afectando más de lo que terminan protegiendo al trabajador. Pues si uno lo analiza, yo otro lo charlaba con un economista, Agustín Echevarne, que la verdad me ha dado un enfoque muy bueno. Si leemos, dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes a las que asegura el trabajador. Condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil. A ver, ¿cómo pueden garantizar un salario mínimo vital y móvil si hemos visto en la clase anterior que básicamente lo que determina qué va a ser el valor son los gustos y preferencias de la gente? Si el día de mañana nadie fumara, ¿qué es lo que va a darle valor a la persona que trabaja, por ejemplo, en la planta del tabaco? O al contrario, si de repente hay una actividad masiva donde todos fuman, bueno, obviamente que el trabajo al tabaco va a ser mucho más remunerado, porque va a haber mucha más demanda sobre eso. Entonces, ¿cómo puede establecer un salario mínimo vital y móvil? Por ejemplo, igual remuneración por igual tarea. ¿Cómo haces para tomar un parámetro de cuál es la tarea y igual remuneración por igual tarea? O sea, se ha establecido cosas que no quedan en claro cómo puedes llegar a tomar un parámetro, porque ese parámetro te lo da el mercado. Te lo va dando el orden espontáneo, como decía Hayek, te lo va dando la forma en que se va argumentando ese mercado. No podés regularlo. Y uno sigue leyendo, por ejemplo, no sé, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección. O sea, ustedes supónganse que van a hacer un emprendimiento, contratan a una persona y esa persona viene a tomar parte en las decisiones que vos tengas que llevar a cabo sobre la empresa. ¿Por qué? Porque el 14 bis le da esas atribuciones. Obviamente que cuando uno trabaja en relación de dependencia, no te enterás de esto, pero si querés lo puedes hacer. Después como también habla, bueno, acá de protección contra despido, estabilidad del empleo público, organización sindical libre. No quiero hablar de los sindicatos, la verdad, porque hoy en día que tengan más poderes que los senadores es una vergüenza.
hay muchas cosas de este artículo que obviamente no se han hecho con un sentido, con un criterio lógico y razonable de cómo venía siguiendo la esencia y el esquema de la Constitución. Después también, a ver, la posibilidad de los aportes jubilatorios que vos tenés que hacer, o sea, te están diciendo de que vos tenés que hacer aporte durante toda tu vida, y cuando llega el momento de jubilarte, ya un tercio de lo que te retuvo el Estado no vale nada al día de hoy de lo que vos querés disponer de eso. Entonces se ha argumentado de una manera muy, muy mal el artículo 1410, que ha hecho mucho daño para lo que es la esencia de nuestra Constitución. Bien, en cuanto al derecho a usar y disponer de su propiedad, esto es lo que yo decía con muy buen criterio. Acá Alberdi niega cualquier posibilidad, cualquier indicio de que se pueda llegar a implementar un sistema socialista o marxista donde no se reconoce el derecho de propiedad, o un intento de expropiación de tierra, Grabois, donde el artículo 14 dice que tenés derecho a usar y disponer de tu propiedad, no de la propiedad ajena y de que la tomes. Falta tanto eso, muchachos. Son 129 artículos. Me encantaría dar una constitución a cada uno. Muchachos, léanla. Están en cuarentena, están aburridos, léansela. No son muchos artículos. A ver si entienden un poquito cómo funcionan las leyes. Y este artículo 14 lo tenemos que hacer conjugar con el artículo 17, que viene a explicar un poco más en concreto lo que es justamente la protección a este derecho, a este tan sagrado derecho que tenemos de la propiedad. Entendiéndose como propiedad no solamente al domicilio, porque eso ya también un poco lo analiza el artículo 18, entendiéndose como propiedad de todo lo que es nuestro, un auto, la computadora, el celular, todo lo que es nuestro, la propiedad es inviolable, no solamente la propiedad, todo lo que sea de mi propiedad, a eso se refiere con propiedad, no solamente a propiedad como casa. Y si ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Esto fue lo que tanto se ha discutido y que todos hablan del artículo 17 con el famoso caso de Vicentín. Entonces acá hay que saber que para que se lleve a cabo una expropiación, primero que nada no podés designar vos un juez a interventoría de Alberto, porque ya está el juez o el síndico del concurso que está iniciado, y vos no podés venir a meterte acá porque violás el principio de la movilidad con la que están dotados los jueces. Y segundo, que si en caso de que se hubiera llegado a dar la expropiación, que no sabemos si se puede llegar a dar todavía, pero van a tener que ponerle mucha guita encima, o sea, van a tener que indemnizarlo de una manera muy fuerte. ¿Y dónde va a sacar el Estado esa plata para indemnizar? No lo sabemos. O sí, porque tocan un botón en la maquinita y empiezan a sacar billetes, tiki, 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 tiki. Pero fíjese cómo Alberdi se fue encargando de proteger los derechos que hacen la propiedad con este artículo. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. El artículo 4, que ya lo vamos a analizar, que nos quedó en el tintero, dice cuáles van a ser las contribuciones, cómo es la formación del Tesoro Nacional, y dice de la venta de locación de tierras, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente impone el Congreso. Equidad y proporcionalidad. Esos son los adjetivos que vienen a ser en materia impositiva y tributaria. No la igualdad. Acá no hay que buscar una sociedad más igualitaria, como muchas veces ha dicho nuestro presidente. Hay que buscar una sociedad con mayor equidad, donde cada uno tenga que hacer frente a las contribuciones en base a lo que gana, en base a lo que percibe. No que tengamos que pagar todos lo mismo. Estemos enrolados todos en la misma bolsa impositiva y tributaria. Dice, ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. A ver, aguárdame un segundo. Ahí está. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. Acá está hablando justamente también el derecho a la protección de la libertad de prensa, cosa que también pareciera que están buscando censurar. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino, o sea, no te pueden confiscar una propiedad tuya. La única forma, no te pueden confiscar, te la pueden expropiar, obviamente que indemnizándote el valor real que tiene, y con sentencia fundada en ley, no por una decisión unipersonal. Como en el artículo 17 establece una protección muy detallada de lo que es la propiedad. Y con buen criterio Alberdi lo fue analizando uno por uno, y en el libro Sistema Económico y Rentístico dice de manera mucho más abarcativa, como lo he dicho yo, cuál es la protección de cada uno de estos derechos del artículo 17. Bien, vamos a ver qué puso el doc acá.
La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley, como le hemos dicho. Inviolabilidad se... Sí, decime. En este caso también se podría hablar sobre la propiedad intelectual, por ejemplo. ¿Podría estar dentro del artículo? Sí, es que sí, porque vos fijate que dice, todo autor inventor es propietario exclusivo de su obra, invento, descubrimiento por el término que la guarde la ley. Acá también entra lo que es la propiedad intelectual. Y si vemos en el artículo 14 nos dice también, derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Esto también hace justamente a la publicidad, a que uno pueda hablar y opinar lo que sea, donde uno se puede expresar mucho más si es diputado o senador, no apagar los micrófonos y las cámaras. Picante, chicos, perdone. Bien, sigamos. Me fui. Acá. Todos esos derechos de los artículos 14, 14 bis y 17 son extensivos a los extranjeros que por el artículo 20 gozan en el territorio de la nación todos los derechos civiles del ciudadano. Vamos a leerlo. El artículo 14 lo pueden hacer jugar muy bien con el artículo 33. ¿Por qué? Porque el artículo 33 nos dice que esta Constitución es entendida como negación de otros derechos. O sea, justamente, y en eso va también el pensamiento de Alberti de, ¿por qué no? Podemos reconocer otros derechos implícitamente, siempre y cuando no contraríen el espíritu de esta Constitución. Fíjense cómo lo deja reflejado. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos, pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Es decir, a ver, si acá no dice nada del derecho a la salud, y a ver, se entiende que implícitamente tenemos que tener derecho a la salud. Obviamente porque no contraría este espíritu, que incluso algo de eso dice la Constitución en la reforma del 94 con el artículo 41 y 42. Pero, a ver, no es entendido como negación de otros derechos. Nadie niega que no tenemos derecho a la salud. Claro que tenemos derecho a la salud, pero no a costa de otros derechos. No se puede priorizar un derecho por encima de otro. Y como acá decimos también hacerlo jugar el artículo 20, que dice, los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos. Esto yo creo que debe ser con lo que se agarran los muchachos estos de la toma. No, pero yo tengo derecho. A ver, acá me dice el artículo 20 que sí, está todo bien, pero ¿leíste el artículo 14? A ver, no es tu propiedad. Y si querés que sea tu propiedad, bueno, tenés que tener una posesión ininterrumpida, legítima y constante para poder iniciar un juicio de usucapión. A ver, bancátela y está con a ver, no quiero decir una palabra que se pueda llegar a tomar como mal, pero está todo el día sufriendo a ver si te van a venir a tocar o no, porque sabes que no es tuyo la propiedad. A ver, que está la posibilidad de iniciar un juicio de usucapión, sí, lo sabemos que se puede. Pero bueno, esto no lleva 20 años, lleva 20 horas. Bien. Y el artículo 25, me faltó leer. El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar ciencias y las artes. Esto creo que ya no es muy aplicado hoy en día, la posibilidad que hasta incluso en vez de querer incentivar la inmigración europea, que vengan a estudiar acá, y darle becas o darle posibilidad, al contrario, hacemos una fuga de cerebros. Todos los que estudian y se capacitan acá se van afuera. Y es terrible que se vayan por obligación, por decir, y la verdad que yo no veo futuro acá, en vez de querer decir por elección. A mí me pasó una vuelta, les cuento una anécdota muy cortita, me había encontrado con unos muchachos que eran de Alemania, y les pregunté, ¿qué hacen acá? Estamos estudiando, me dicen. ¿Cómo estudiando? Sí, estamos estudiando economía. Perdón la ignorancia, ¿por qué vienen a Argentina a estudiar economía? Y con un inglés medio complicado me decían, es que en nuestro país nos enseñan que la economía de Argentina es la más difícil de entender. Y yo lo tenía que aplaudir al chavo, y tenía toda la razón, le dije. A ver, Kuznets, si no me equivoco, que fue ministro de Economía y fue premio Nobel de Economía, él decía, hay 4 tipos de países, los países desarrollados, los países subdesarrollados, Japón y Argentina. Porque no se entiende cómo un país como Argentina esté en las condiciones actuales y se pueda asimilar a un país africano, y un país como Japón, que tuvo 2 guerras mundiales, que ha perdido las 2, que le han tirado 2 bombas, hoy en día sea potencia mundial. Entonces rompe con los esquemas básicos de un país que ha llevado el camino que ellos han tenido.
Pero bueno, han tenido una crisis, se han puesto un parate en 1970, desde ahí en más ha empezado con un modelo de crecimiento Japón, al igual como lo ha hecho Alemania en 1948, donde dijeron, basta, cambiamos nuestra forma de pensar, cortamos la emisión acá, son unos años donde lo vamos a pasar mal, pero sabemos que es la única manera, lograr un avance constante, paulatino, y un crecimiento que nos va a llevar tiempo, pero tenemos que respetarlo. Lamentablemente acá, Y acá el que cada lo no, intenta le incendian el país. cada nuevo modelo que viene ya es volver a tirar todo de cero. Y ni siquiera cada nuevo modelo, porque ustedes fíjense, a ver, yo no me caso con ninguno. Macri tuvo 4 ministros de economía. Lo tuvo a Prat, lo tuvo a Caputo, a Duhovne y lo tuvo a Lacunza. ¿Cómo podés afianzar un modelo, un plan económico, si cambiás 4 veces de muñeco? A ver, es imposible. Es imposible. Después discutimos si quieren, si lo dejaron gobernar, si no lo dejaron gobernar, no importa. Es imposible porque no podés hacer nada en un país como Argentina. No hay que hacer plazo de acá a 4 años, hay que hacer plazo de acá a 2 meses. Porque te levantás y cada día es una noticia nueva. Yo estoy desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 11 de la noche mirando la tele porque veo urgente. Digo, no sabés qué pasó. Porque puede pasar cualquier cosa acá. Claro, yo el tipo venía de Alemania, una economía así tranquila, y viene acá y tiene los picos. Pim, 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 pim. Dice, listo, llega a aprender economía ya, lo contrata Angela Merkel, le dice, vení para acá, flaco. Si entendiste más o menos cómo funciona Argentina, te quiero en mi gabinete. Bien, sigamos. La amplísima libertad económica de la Constitución Nacional se ve reflejada en los artículos 10, 11 y 12, donde habla justamente de el interior de la República es libre de los derechos de circulación en los efectos de la producción o fabricación nacional. Estos también son artículos justamente donde se ven reflejado cuál es el sentido liberal. Nosotros a veces hacemos preguntas. ¿En qué parte de la Constitución Nacional deja reflejado cuál es la mirada económica o el sentido económico que tiene? Y ustedes acá ven que tienen bastante como para poder hacer jugo, ¿no? Estoy tirando limones de sobra. Artículo 10. El interior de la República es libre de los derechos de circulación de los efectos de producción o fabricación nacional. El artículo 11. Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito. Artículo 12. Los buques destinados de una provincia a otra no serán obligados a entrar, anclar o pagar derecho de causa de tránsito. ¿Por qué? Porque pregonamos la libertad de tránsito. Fíjense que son 3 artículos consecutivos donde justamente esto se ve más específicamente lo que es derecho aduanero, que ustedes no lo tienen, pero bueno, sepan que existe el área del derecho aduanero, y estos 3 artículos son el eje, así como tenemos el artículo 18, que es el eje, la base del derecho penal. Estos artículos hacen a lo que forma parte del derecho aduanero. Y es precisamente la misma Constitución en la que encuadra aquella regulación jurídica diciéndole hasta dónde puede llegar, sobre riesgo de atentar contra la libertad económica consagrada al prescribir en el artículo 28, que los derechos, garantías, los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio. El artículo 128, con buen criterio, te dice, está bien, yo te meto el 133. Te doy la posibilidad de que podamos reconocer otros derechos implícitamente, siempre y cuando no contraríen la soberanía del pueblo ni la forma republicana. Pero, a ver, el artículo 128 te pone un parate. A ver, hasta acá. No pueden ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio. Vamos a hablarlo porque es lo mismo que dice el artículo 14. Y Alberti no es que se les zafó y lo puso 2 veces. Justamente lo recalcó porque quería que estas leyes que reglamenten el ejercicio se entiendan, se les mete en la cabeza a la gente de que son fundamentales. Para poder tener un derecho tiene que haber una ley que reglamente el ejercicio de ese derecho. Porque sabe que para la promulgación y sanción de las leyes tiene que contar con la mayoría absoluta de los 2/3 de cada cámara. Dice 128. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Cortito y al pie. El artículo 28 resume todo lo que viene diciendo Alberti desde el artículo 1 hasta el 27. Yo les enumero los derechos. Les pongo el artículo 16, la igualdad ante la ley. Les pongo el artículo 17, la inviolabilidad de la propiedad. Todas las protecciones que tiene que tener la propiedad. Les pongo en el artículo 14 todos los derechos. Pero, hasta acá. Tengamos un freno. Bien, potestad del Estado Federal en materia financiera. Toda la política fiscal está estructurada en un abanico de normas donde se reparten facultades del Poder Legislativo. Acá vamos a empezar a hablar de aquellas leyes o normas que vienen a regular la actitud ya no de las personas, sino de los organismos de poder. Entonces, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero sabemos que tenemos, creo que el artículo 1 al 35. A ver, si no me falla
memoria, sí. Hasta el 35 tenemos todo lo que es la parte de los derechos que representan hacer la protección de nosotros, de los ciudadanos. A partir del 35 en adelante, empieza a hablar justamente de cuáles son las normas que tienen que respetar, y después viene diciendo, a partir del 43, si no me equivoco, cómo se promueven las leyes y cuáles son los derechos que tienen los diferentes organismos de poder. Pero, ¿qué es lo que primero dejó sentado? ¿Cuáles son los derechos de las personas? Después venimos a reglamentar cómo se promueven las leyes, cuáles son las atribuciones que tiene el Congreso, cuáles son las atribuciones de los poderes. Primero los derechos de las personas. Bien. Entonces dijimos que la norma por excelencia rectora del sistema financiero establecida por el 75, inciso 8. Que esa la van a ver mucho cuando analicemos conmigo lo que es el tema del presupuesto, y también lo van a ver con el doctor, así que esa sépase primero el Padre Nuestro, después el preámbulo y después este artículo. Dice, corresponde al Congreso fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso segundo de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional, en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas, y aprobar o echar la cuenta de inversión. Esto ya vamos a ver palabra por palabra lo que significa. Pero básicamente sepan que hay un presupuesto que viene a regular cómo es que se va a recaudar o se pretende obtener recursos para llevar a cabo el ejercicio financiero del país, y en qué se va a gastar. Tiene que estar sentado en un instrumento. ¿Saben cómo está regulado el presupuesto que tendríamos que haber tenido a partir de el 1 de enero del 2020? No tenemos. O sea, no tenemos presupuesto. Por eso es que se gasta de la manera en que se hace, porque no hay control de nada. Y el único organismo de control fuerte, ¿por qué digo fuerte? Porque justamente se elige una persona del partido opositor, que viene a controlar el manejo del presupuesto, es el que viene a formar parte del presidente de la Auditoría General de la Nación. Hoy en día, quien es de la auditoría, que es del partido opositor, si no me equivoco, es Jesús Rodríguez, lo único que hace el pobre tipo es ver cómo le pasan papelitos. Claro, ¿qué puedo auditar? Si no hay nada para auditar, no hay un presupuesto. O sea, no sabemos efectivamente cuánto le corresponde a cada uno de los ministerios y cuánto es lo que Albertito le da a Santiago Cafiero como jefe de gabinete y le diga, este es el presupuesto, arregla con ello para que se distribuya y vea cuánto le corresponde a cada uno. No tenemos eso. Por eso es que aparecen los despilfarros que vemos de que terminan comprando, sé qué, 90 millones de bolsas de cadáveres cuando somos 45, o sea, hay que morirse 2 veces. O cómo es que compran a precios irrisorios supuestos test a China que terminan no andando o siendo defectuosos. Porque si tuviéramos un presupuesto que regula cómo es que se va a distribuir esos gastos, que bueno, hasta acá. Y si vos querés hacer uso de fondos que no fueron contemplados porque te vienen causas extraordinarias, como pasó con esto, porque nadie podía prever una pandemia, porque también reconozcamos que esto es real, bueno, se ve de qué manera se sacan fondos. ¿Tenemos fondos disponibles para tocar? Porque sabemos que no podemos emitir para salir a cubrir las obligaciones que tenemos que hacer frente, ¿eh? Porque eso de la larga es peor, o sea, no es la solución darle la maquinita. Entonces, si no tenemos forma de poder hacer frente a esto, bueno, recortemos de lo que ya hemos distribuido con el presupuesto. Como ustedes saben, el presupuesto se tiene que, para el 1 de enero tiene que estar cocinado y ya se tiene que dar a conocer. Y ya empieza a regir todo el año financiero. Nosotros siempre hemos aprobado el presupuesto con déficit. Ya vamos a ver cómo se puede aprobar el presupuesto. Pues se puede dar que el déficit se dé durante el transcurso del presupuesto, que te dé al final, o que te dé antes de empezar a sancionarlo. Bueno, en nuestro caso siempre fue así. Te puede dar con superávit, cosa que en nuestro caso es una utopía, o puede ser el hecho, que sería lo ideal, que vos lo que pretendés obtener de recursos con lo que pretendés gastar, te dé igual, porque hace uno de los principios del presupuesto, que es el equilibrio. Bien. Me fui por las ramas, pero bueno, el presupuesto nacional, sépalo, está en el artículo 75, inciso 8. Téngalo fresco y denle importancia porque se lo preguntamos. Porque aparte te dice el principio de anualidad, que tiene que curar un año el presupuesto. De acá salen algunos principios. La Constitución fija las etapas del tratamiento parlamentario y la sanción de promulgación respectiva, así con el inicio de las cámaras de diputados exclusivamente el artículo 52. ¿Qué quiere decir esto? La Cámara que trata, la Cámara de origen en el presupuesto es la Cámara de Diputados.
¿Por qué? Porque representa al pueblo. ¿Y por qué? Porque lo dice el artículo 52. Siempre que hagamos una pregunta, ¿por qué? Ustedes digan, porque lo dice la ley. Después nosotros preguntamos, bueno, ¿en qué artículo? Pero por lo menos ya avanza en una pregunta. Y el artículo 52 nos dice: a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Entonces, en algunos casos es indiferente cuál es la Cámara de origen, cuál es la Cámara revisora, si viene de diputados, si viene de senadores. Pero en este caso sí, es precisamente puntual y una facultad excluyente que la ley de presupuesto sea y tenga como Cámara de origen a la Cámara de Diputados. Bien, y después siguen los tratamientos del artículo 77 al 84, como les dije, que son los tratamientos comunes para la sanción y promulgación de una ley. Bueno, aquí dice, el presidente es elevado al jefe de gabinete. Eso sí, a ver, no los quiero volver locos con esto porque vamos a tener una clase específica de presupuesto donde les voy a hacer todos los circulitos y todas las explicaciones de cómo es y cómo se aprueba el presupuesto para que lo entiendan. Pero bueno, sepan que es una facultad excluyente de la Cámara de Diputados y después sigue el tratamiento de una ley común y corriente. Bien, la reforma creó otra disposición controvertida y es referida a la delegación legislativa. En efecto, conforme al artículo 76, atribuciones del Congreso, se prohíbe dicha legislación legislativa. Bueno, este no le da importancia. Bien, vamos a los recursos del Estado. Vamos a analizar bien el artículo 4 ahora, que este es importante. Decimos, el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional. Entonces, ¿de qué manera se va a afrontar a los gastos que tiene el gobierno? Bueno, con los fondos del Tesoro. ¿Y cómo se forman estos fondos del Tesoro? Se forman por el producto de derechos de importación y exportación, que eso lo vamos a tener reflejado, que lo van a dar con el doctor Furundarena Senior, con lo que es la famosa balanza de pagos, lo que es la balanza comercial, los diferentes rubros que conforman la balanza de pagos. Del delavento de locación de tierras de propiedad nacional, polémico. Del de la renta de correos, y acá viene lo importante, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decreta el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad. Acá cuando habla de empréstitos y operaciones de crédito, habla de las LEVAX, digamos, los famosos bonos que vienen a formar parte de las acciones que son del gobierno. Pero fíjense qué curioso, ¿no? Porque si ustedes leen el artículo 16, en la última parte dice: la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Ustedes miran, pero ¿cómo, Leandro? ¿No me acabas de decir recién que las contribuciones tienen que ser equitativas y proporcionales? Y ahora me está diciendo que el 16 dice que la igualdad es la base del impuesto. O es igual o es equitativo. Bueno, acá viene a funcionar de la siguiente forma. Primero, acá, dentro de lo que es un término que utiliza mucho en derecho tributario, es el hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? Nosotros como contribuyentes estamos enrolados en un hecho imponible. El Estado, por su poder de imperio, nos puede a nosotros obligar a tener que hacer frente al pago de las contribuciones. Pero ¿qué pasa? Si yo soy monotributista clase A, no voy a tener que pagar lo mismo que Sofía, que es responsable inscripta, supongamos. Pero si los dos estamos enrolados en la misma categoría, si los dos somos inscriptos, bueno, por inscripto no, porque eso depende mucho de la evaluación que se vaya a hacer y de qué tan buen contador tengas. Se supone que si los dos somos monotributistas, por ejemplo, clase C o clase D, tendríamos que pagar lo mismo, porque ahí sí rige la igualdad como base del impuesto. Una vez que ya nos enrolaron en un hecho imponible determinado, pero no antes, o sea, la igualdad es la base del impuesto, no. Primero tenemos el artículo 4. Se imponen contribuciones que equitativa y proporcionalmente venga a determinar el Congreso. Una vez que ya estamos enrolados en ese hecho imponible, ahí sí viene a funcionar la igualdad ante la ley como base del impuesto. Pero primero nos tienen que encasillar en un rubro determinado. Nosotros no tenemos por qué hacer frente a determinadas contribuciones porque no estamos enrolados en ese hecho imponible. A ver, obviamente que los impuestos que uno tiene que pagar por tener un 0 kilómetros por patente no son los mismos que tiene que pagar por tener un auto del 98. No sé si sigue pagando incluso por uno ese auto. Entonces ahí también estamos en hechos imponibles distintos. Vos, por ser titular de ese auto, vas a tener que pagar mucho más de lo que pagaría yo. Ahí no tendría lógica que estemos enrolados en lo mismo. Ya igual vamos a tener una clase conmigo también de lo que es derecho tributario y también lo vamos a analizar esto en concreto.
Bien, control de la ejecución del presupuesto, artículo 85, y cómo la tiene el doctor acá, es una clase de presupuesto. Bueno, instrumentos del Estado Federal en la política económica. Crédito, moneda, bancos. Bueno, acá vamos a tocar unos artículos de 75 que también son importantes. Bien. Primero me gustaría analizarles un artículo que es la famosa cláusula del progreso, que bastante insistimos con esto. Que tenemos 75, inciso 18 y 19. Y acá van a ver la mentira con la que vivimos. 75, inciso 18. Sabemos que estamos en las facultades del Congreso, y dice, proveer lo conducente a la prosperidad del país. O sea, estas son facultades del Congreso, quiero que queden claro eso. Todo lo que voy a decir acá es todo responsabilidad del Congreso, para saber a quién le pueden echar la culpa cuando vean que esto no se cumple nada. Y como me dijo el doctor Sapsay, yo ahora tengo la suerte de poder estar cursando un posgrado en Derecho Constitucional con el doctor Daniel Sapsay, y él me dijo una frase que no lo olvido nunca más. La Constitución es un catálogo de ilusiones, me dice. Porque desde la reforma del 94 te das cuenta que cada vez han seguido agregando cosas que parece que fuera un libro de fantasía, ¿no? Parece que fuera todo muy lindo. O sea, si funcionara todo como está reflejado acá, tenemos un país increíble. Pero la verdad es que no deja de ser eso, un mero catálogo de ilusiones. Dice el artículo 18, el inciso 18, perdón, del artículo 75. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensa de estímulo. Este es un artículo que es netamente alberdiano, porque acá hemos reflejado lo que él apunta, ¿no? A la prosperidad del país, al crecimiento, al traer industrias. Ahora, se ha incorporado en la reforma del 94 un inciso que la verdad tira más luz, tira más oscuridad de lo que arroja luz, porque la verdad que uno lo lee y para eso no hubieras escrito nada, que es el artículo que sigue, el inciso 19. Acá el turco se quiso hacer el liberal y muy bien no le salió. Y dice lo siguiente: proveer lo conducente al desarrollo humano. O sea, este artículo es de la reforma del 94, no lo escribió Alberdi. Ustedes lo leen y van a decir, che, qué bueno. Y acá van a empezar, a medida que lo voy leyendo, se van a ir agarrando una bronca porque van a decir, es una locura lo que dice este inciso. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico, con justicia social. O sea, acá le metió esa palabrita, la justicia social, esta distribución equitativa del ingreso. O sea, hicieron una mezcla entre cuestiones liberales con cuestiones, si se quiere, atribuibles al peronismo. No puede estar la justicia social, no, bueno, pero desarrollo, progreso económico con justicia. ¿Cómo con justicia social? ¿Qué significa justicia social? O sea, no queda claro. Como cuando ustedes van a analizar en los códigos comerciales que pueden encontrar buen hombre de negocios. ¿Qué es buen hombre de negocios? O vamos a ver cuando analicemos la Carta Orgánica del Banco Central, que dice que los que forman parte del Banco Central tienen que tener una dotación de solvencia moral. ¿Cómo solvencia moral? Esas palabras que decís, explícame qué es. Ni siquiera en constituciones comentadas he encontrado una buena definición de justicia social que no sea lo que actualmente quieren hacer muchos, atribuyéndose o tomando por encima de derechos que nos corresponden a nosotros, con la justificación de que ellos no lo tienen, pero eso es justicia social. O sea, que uno se mate trabajando para hacer una distribución equitativa del ingreso para otras personas es justicia social. Sigo leyendo. A la productividad de la economía nacional, o sea, es responsabilidad del Congreso que no tengamos una productividad. A la generación de empleo, es responsabilidad del Congreso. A ver, yo no estoy a favor de que el Estado le tenga que enseñar a la gente cómo pescar, pero ante todo, antes de darle el pescado a la boca, preferible que genere puestos de trabajo. Sigue diciendo, a la formación profesional de los trabajadores. Parte del desastre que tenemos educativo y de cómo salen tan mal formados y cueste tanto conseguir trabajo, a ver, porque no es solamente que falta trabajo. Yo tengo amigos que
han conseguido trabajo enseguida, pero porque han tirado currículum, porque son personas instruidas con el secundario terminado, qué sé yo, han hecho cosas por su cuenta, ser autodidactas para buscar. Eso también es responsabilidad del Congreso. Es excelente lo que viene. A la defensa del valor de la moneda. A ver, ¿es responsabilidad del Congreso que tengamos una moneda en la que no confía nadie? Que te diga, no, la verdad que antes correr en pesos, que yo, dame cualquier cosa, no importa. Pero en los pesos no confío. Es responsabilidad del Congreso, también es responsabilidad del Banco Central. Porque ya vamos a ver también en la Carta Orgánica del Banco Central, que también es responsabilidad de ellos la protección del valor de la moneda. Pero de última, ellos, está bien, tienen cuestiones que pueden ser atribuibles a modificar un poquito las tasas de interés, decir a los bancos cuánto es que tienen dinero disponible como para que puedan tener menos reservas y poder prestar más, y de esa forma poner una tasa de interés más baja para incentivar un poquito más la inversión. Pero esto de la defensa del valor de la moneda es responsabilidad del Congreso. O sea, para poner esto no pongas nada, sabes que no vas a cumplir ninguna de todas estas cosas. Lo hubiera dejado como está. Ahora por lo menos tenemos que echarle la culpa. Y en la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Y este artículo, perdón, hay uno que también me gustaría analizar, porque ustedes, si se dan cuenta, los americanos no hablan de presidencias. No dice la presidencia Roosevelt, la presidencia Eisenhower, hablan de la administración. La administración Kennedy, la administración Lincoln, la administración Obama, la administración Trump. Ellos analizan la parte administrativa, porque es lo que les deja parado, cómo va a ser el balance, ya sea del presupuesto o de las condiciones en las que vive la gente. Si analizamos nuestro artículo 99, nos deja en claro quién es el responsable político de la administración general del país. Y el artículo 99 nos habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Y dice, el presidente de la nación tiene las siguientes atribuciones. El primer inciso dice, es el jefe supremo de la nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Entonces, cuando le echamos la culpa a Albertito de que hace las cosas mal, es porque el artículo 99, inciso 1, te dice que vos sos el responsable político de la administración general del país. Y si vos no sabes en quién delegar las tareas, obviamente que te va a recaer la culpa a vos. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Como les dije, después me tienen que decir en qué artículo. Bien. Bueno, esto creo que ya estaríamos a ver si hay algún artículo. Bueno, acá me quedó en unos breves minutos, voy a explicar, vamos a hablar del 41 y 42. Y me dijo el doc que les haga un poquito de referencia de lo que es la ley de defensa del consumidor, que es la 24240. Bien, estos artículos se han incorporado con la reforma del 94. Del 41 lo vamos a analizar más en concreto cuando hablemos de lo que son las externalidades, porque habla justamente de la protección y desarrollo del medio ambiente, y yo les contaba que también habla de proteger a las generaciones futuras. Pero el artículo 42 es muy importante, porque es un tema que se está poniendo hoy en día en boca de todos, y acá es donde nosotros como abogados tenemos la posta porque sabemos cómo funcionan las leyes, y que es, ahora se rumorea ahí, pero ¿nos pueden obligar a poner la vacuna? ¿No nos pueden obligar a poner la vacuna? ¿Cómo es esto? Bueno, te lo dice el artículo 42. En caso de que salga la vacuna para este virus, que hay que ver si cuánto tiempo va a estar, si es que sale, porque la verdad es que acá ya no sabemos qué creer, pero el artículo 42 dice algo con muy buen criterio, que habla de la libertad de elección. Y dice lo siguiente, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud. Es lo primero que dice. A la seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Fíjense qué excelente que es este artículo. Esta primera parte del artículo deja reflejado todo. Primero, habla de la protección de la salud. Después habla de la seguridad y los intereses económicos. Después habla de una información adecuada y veraz. A ver, cuando uno va a comprar algo y te ponen todo el instructivo atrás, no es porque los tipos tengan ganas de gastar papel, es porque tienen que decir absolutamente cómo es que está elaborado, qué productos tiene, todas las especificaciones, las precauciones. Porque se tienen que atajar no solamente de este artículo, sino de la 24240, que es una ley de orden público que tiene muchísima fuerza. ¿Cómo ha avanzado la ley en base a la protección y los derechos de los consumidores? Es increíble. Yo tengo amigos que se dedican solamente a hacer defensa del consumidor.
Y muchas veces no tenés que ser ni abogado para hacer los reclamos, salvo que se llegue a una instancia judicial. Pero solamente con hacer el reclamo y hacer mención a la ley, ya está, porque tienen casi todas las de ganar. Sucede algo muy parecido a lo que pasa en el derecho laboral con los trabajadores. Bien, el artículo 42 se divide en 3 partes. La primera parte habla de todos los consumidores y usuarios y te da los parámetros fundamentales de cuáles son los derechos que tienen. La segunda parte habla de lo que las autoridades deben garantizar, ahora lo vamos a hablar, y la tercera parte de ese artículo habla de que tienen que haber normas que vengan a regular esto, que sabemos es la 24240, y si no me equivoco, en provincia tenemos la 13633. O sea, fíjense que es una ley que está resguardada por todos lados, a nivel nacional y a nivel provincial. Bien, la segunda parte del artículo 42 dice: las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de competencia contra toda forma de distorsión de los mercados. ¿Escucharon eso, no? Lo importante que es la protección contra toda forma de distorsión. Y eso es algo que lo ponen a aplicar hoy. A ver, ¿con qué criterio decís vos abrís, vos no abrís? Supermercados sí, minoristas no. Farmacias sí, estos no. O sea, ahí estás vulnerando, estás distorsionando el mercado. ¿Por qué? Porque eso es una competencia desleal. Hasta que pudieron abrir los comercios minoristas acá en supermercados, si no quedó en Carrefour, en Plaza B, empezaron a vender ropa. Pero tenés cerrado de los comercios minoristas y los dejás a estos que puedan vender ropa. O sea, no son cosas esenciales. Ahí estás afectando el derecho, el artículo 42, el segundo párrafo. Porque estás fomentando o estás permitiendo que se distorsione el mercado por una competencia desleal. Sigue diciendo, al control de los monopolios legales y naturales. Control de los monopolios. A ver, yo no sé ustedes, pero si vos no tenés electricidad por idea, andá a poner paneles solares que se te recaen con el sol, porque si no, no sabes a quién contratar. Y tenés que bancártela que te cobre los impuestos que sea, porque lo tenés que pagar igual. Si no tenés gas con Camusi, bueno, no sé, andá a conseguir por otro lado, porque, a ver, acá se han hecho monopolios de lo que son los servicios, y estas empresas que nos proveen estos, si se quiere, hoy en día necesidades que podemos atribuirlas como esenciales y fundamentales porque hacen a la habitualidad de cada uno. De última, qué sé yo, uno dice, bueno, la telefonía, y tenés una especie de oligopolio, porque tenés, claro, Movistar, yo personal, de última le negociás a uno, y mirá, acá el otro me ofrece un pack con tantos gigas y 2 meses de bonificación, ¿cuánto me das vos? Podés de última jugar con eso, pero con empresas monopólicas no, justamente por eso. Porque te pueden abrochar con lo que vos quieras. Yo tengo muchos conocidos que les ha pasado que me dijeron, tuve mi negocio cerrado casi 3 meses y me estuvo viniendo 3 lucas de luz y no tuve ni una luz prendida. Era todo impuestos que me venía. O sea, ¿qué estoy pagando? Es una locura que bueno, ya lo van a ver con el doctor. ¿Cuáles son todos los impuestos que graba la factura de la luz, por ejemplo? Y como les digo, y si no querés pagar luz, bueno, ponete paneles solares y hacete una buena moneda, porque otra alternativa no hay. Calidad y eficiencia de servicios públicos. Bueno. A ver, yo no estoy en contra de que haya, obviamente, servicios públicos, ¿no? Por eso no me considero que sea anarcocapitalista, me parece una ridiculez. Yo pienso que el Estado tiene que garantizar esto, ¿no? Que después esté la libertad de elección de cada uno. Si vos querés tener una obra social, o querés ir a atenderte al hospital público, si querés mandar a tus hijos a una pública o los querés mandar a una privada. A ver, yo estudié en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y hay una excelencia académica increíble, tal vez mucho mejor de la que puedo ver en la privada, porque muchos docentes que se lo toman como algo personal, como querer retribuirle, que es lo que pasa en mi caso. Yo me recibí hace poco, y para mí poder tener este honor de darle a mi facultad, que es mi segunda casa, algo tan lindo como es poder instruir a futuros abogados, para mí es maravilloso, y siempre voy a estar agradecido por eso. Y los mejores docentes que he tenido incluso son personas que hasta daban clases por amor a la docencia, no porque le decían por un sueldo determinado. Entonces, yo pienso que tienen que estar estos servicios públicos. Pero si no vas a matar impuestos, garantizame la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Porque si no, no tenemos ningún sentido de criterio y razonabilidad. O sea, ¿para qué? ¿Para qué una carga impositiva y tributaria tan grande? Si justamente una de las finalidades, o sea, lo que tiene que hacer el Estado en ese caso es recaudar para gastar. No recaudar para distribuir a sectores donde no aporten al crecimiento y a la prosperidad del país. Acá pregunta Agustina, ¿cómo se relaciona con el principio de no confiscatoriedad? Bueno, eso ya lo vamos a ver
A ver, vos lo decís, lo referido a la propiedad, lo de la no confiscatoriedad. Si querés desactivar el micrófono y contestame así te puedo responder. Ahora voy a esperar a que me lo digas, así te contesto. Entonces, fíjense todas las protecciones que tenemos en ese caso con el artículo 42, ¿no? Y cómo esta parte le da a entender cuáles son las obligaciones a las que tienen que atenderse las autoridades. Y después dice la tercera parte, la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores usuarios de las provincias interesadas. Y estas legislaciones, es como les decía, que tenemos dos puntualmente, que es la 24.240, que esta, léanse los primeros 15 artículos, y la 13.133. Esta es la de provincia y acá tenemos la de nación. Les voy a leer un artículo solo porque yo estoy medio corto de tiempo, tengo que cortar menos 10 porque el doc tiene una charla y me va a matar si no. Es una locura, porque tenemos como 5 notebooks y somos siempre una sola. El artículo tercero, este es muy importante, el artículo primero define todo lo que se entiende por consumidor. El artículo segundo habla de lo que se entiende por proveedor. Y el artículo tercero es algo muy importante, dice, la relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor o consumidor. ¿Qué es este vínculo jurídico? El ticket, chicos, el ticket que ustedes le dan cuando llevan a cabo una relación de consumo. Y ese ticket es lo que te da todos los derechos que a vos te ampara la 24.240, la 13.133 y hasta incluso si se quiere como en un orden superior la Constitución Nacional. Porque es lo que permite tener que hacer una relación de consumo. Por eso es tan importante que ustedes les den el ticket o que ustedes lo pidan. ¿Sabes? Si... Doctor, disculpe, Sí. si el ticket no reúne las condiciones fiscales para tener su validez fiscalmente, ¿sirve igual para aprobar una relación de consumo? Y en ese caso ustedes lo que tienen que pedirles es que lleven a cabo, que lo hagan, porque a ver, ustedes, si les hacen el ticket sin el CAE fiscal, es como que de esa forma no están declarando lo que están vendiendo. Ustedes Claro. lo ven cuando el ticket abajo dice no es válido fiscalmente. Claro, Porque de pero esa igual, forma, sí. sí, yo lo que me refiero es que si eso que te entregan en algunos comercios o en algunos servicios, tiene validez para aprobar una relación de consumo en el caso de conflicto ulterior y posterior reclamo. A ver, de esa forma te puede llegar a servir como una prueba, pero no va a tener el mismo peso si obviamente que es un ticket fiscal. Es como que vos me digas, ¿tengo un boleto de compraventa o tengo la escritura de un inmueble? Y a ver, un boleto de compraventa no hace plena fe. Una O escritura sea sí. que a un usuario le jugaría en contra no contar con una factura con los requisitos fiscales correspondientes. En caso de que quieras hacer un reclamo, sí, porque vos cuando llevas a cabo una compra y solicitás por medio del programa que vos tengas de gestión. Yo particularmente tengo un comercio y tengo un programa de gestión. Entonces, cuando hago un ticket, tengo que pedir autorización para que me ponga un código y ese código te lo saca con un número y te dice el ticket válido fiscal. Entonces, ya ese cruzamiento de datos permite que cuando la persona va a hacer el reclamo, se pueda chequear con ese número de ticket, que lo lleven con el comercio y con ese cruzamiento diga, sí, acabo una compra con estas características. Si no, de lo contrario, no tenés el número que te garantiza a vos saber que esa compra efectivamente fue fiscalizada. Ajá, entonces en este sentido el consumidor no tendría forma de probar la relación de consumo, si el ticket no es correcto. Y costaría más probarla. Porque vos podés acreditar que el ticket sea de ahí, pero costaría más probar la relación de consumo que vos efectivamente lo has comprado o que fue respaldado justamente. Por eso que, a ver, ustedes cuando lo van a hacer tienen que, y si quieren efectivamente o dudan del producto, porque a ver, cuando vos no haces el ticket fiscal, tranquilamente después ponés cancelar la operación, lo borrás y nunca queda registrada esa transacción. Pero donde vos ya lo fiscalizaste, sí. ¿Y cómo juegan en esta era digital que, bueno, porque estamos encerrados, todo opera de manera online? Qué sé yo, no sé, cuestiones de conversaciones por chat o de Facebook, Instagram o cualquier otra red social donde pueda llegar a aprobarse una relación de consumo. Eso no es un ticket, pero es una vinculación entre el usuario y X empresa o persona. ¿Eso también puede servir para aprobar la relación de consumo? En estos términos del artículo 42 y toda la protección. Son todos medios probatorios. Un contrato no tiene por qué ser algo escrito, donde dejemos sentado acá cómo se va a hacer un contrato. Un contrato es un mero acuerdo de voluntades. Ya lo van a ver los que no han hecho contratos, ya lo van a ver más adelante. La forma que lleva a cabo los términos del contrato
puede ser que esté por escrito, o se pueda mostrar de alguna forma, yo me comprometí, bueno, voy a pasar tal cosa, o quedamos en que me vendiste tal cosa, listo, ¿cuánto? Listo, pum, bueno, ya lo fui a retirar, te agradezco mucho, listo, gracias a vos. Ahí quedó sentado. Se ha demostrado que efectivamente se ha llevado a cabo en esos términos. A ver, después sí, probar, bueno, pero yo no mandé el mensaje. A ver, siempre está esa cuestión, ¿no? Por eso, mientras más pruebas tengas, más vas a poder acreditar este vínculo jurídico. Perfecto, gracias. Por favor, termino con una pequeña anécdota y ya me despido. A mí me pasó una vuelta. Fíjense cómo, sabiendo y haciendo uso de esta ley, pueden tener varios beneficios. Ahora, en mi caso fue algo medio particular, porque fue un día de verano, no conseguía lugar para estacionar, me había el McDonald's de la costa. Ahí había lugar de sobra. Dejo el auto ahí y veo que había un policía mirándome. Bueno, bajé, me compré un helado, hacía calor. Cuando me voy, bajo del auto, la mochila, la sombrilla. ¿Me puede dejar el auto acá?, me dice. ¿Cómo que no? No, porque es para clientes. Y yo le muestro el ticket. Soy un cliente, es una relación de consumo esto. O sea, yo puedo hacer uso de todas las disposiciones de establecimiento porque me avala la 24240. El tipo se me quedó mirando, ¿viste? No, pero no puedo. Bueno, vamos a ver si no puedo. Llamame al gerente que le voy a explicar un poquito de esto. Vino el gerente, le tuve que explicar y me dijo, y tiene razón, le dice. Así que bueno, miren cómo haciendo uso de la ley pueden llegar a sacar beneficios como conseguir estacionamiento en Mar del Plata en verano. Bueno, no sé si queda alguna duda más pendiente, peguen una leída a la 13133, a la 24240. Vamos a preguntar esto, vamos a preguntar bastante. Tengan en cuenta cómo juegan estos artículos. Después sigue explicando un poco de la información, que es lo que le decía que tiene que estar detallado conjuntamente con los artículos. Cómo será la protección al consumidor, las cosas y servicios riesgosos. El capítulo 1, que es el artículo del 1 al 3, el capítulo 2, que va del 4 al 6, y el 3, que va del 7 al 10, léanselos. Porque eso es lo que vamos a tomar de la 2440, y de la 3133, voy a explicar un poco más cómo funciona, pero en el ámbito provincial. Viene a ampliar algunas cuestiones troncales, pero no modifica mucho. Pero bueno, también léanse hasta el artículo Educación de los consumidores y usuarios, pero la ley hasta el artículo 15, ¿vale? De la 333. Y bueno, chicos, con esto me despido. Espero que hayan entendido bien los temas que hemos abordado. Vamos a juntar el libro de Hassi para que los que no lo tienen, si queda alguna duda, me la ponen en el grupo de WhatsApp o, bueno, me escriben por ahí porque ese contacto más directo que tienen conmigo, ya sean de los temas que ven conmigo o los temas que ven con el doctor. Acá el nexo vengo a funcionar yo entre ustedes y todas las dudas que tengan sobre la cátedra. Así que bueno, espero que les haya gustado. El libro que nos dijiste es todo para el primer parcial. Bueno, ese es el tema. El libro que les dije, vamos a ver qué es lo que podemos llegar a apuntar para el primer parcial, pero en general sí. Como les dije, es un libro más que nada abarcativo. A ver, no es que trata temas de la primera parte y de la segunda parte. Ustedes vayan leyendo, yo les voy a decir en concreto qué es lo que quiero que sepan, pero la idea es tomarlo como lectura obligatoria para que pueda ser más llevadero en la charla que tengamos cuando demos celular y que puedan meter temas de Hazlitt dentro de lo que ustedes vayan a analizar. Como les dije, no es que vamos a preguntar algo concreto, pero obviamente que va a reafirmar más la postura que ustedes pueden llegar a tener o sostener los criterios con lo que vayamos a ver. O sea que de obligatorio sería eso y lo que subieron al campus. Sí, y bueno, lo que hagamos, los PowerPoint que vamos adjuntando conjuntamente con lo que nosotros vamos explicando en las clases. Sí, por supuesto. De momento eso. Dale. Bien, chicos, nada más. Les agradezco y nos estamos viendo el próximo miércoles. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Chao. Adiós.